Ok, el plural de los verbos es de la siguiente manera. Se van a utilizar para encontrar el plural a los verbos, a cualquier verbo. Uno va a tomar en cuenta qué verbo, qué palabra termina en consonante o en vocal. Por ejemplo, hay verbos que van a llevar, para encontrar el plural, se le va a poner una S. Hay otros que llevan también ES al final y otro IES. Por ejemplo, los verbos que terminan en consonante, se le agrega S al final. Pero los verbos que terminan en E, que es una vocal, se le agrega ES al final. Entonces, los verbos que terminan en una consonante como Y, se le cambia la Y por una I latina y se le agrega ES al final. Entonces, vamos a ver qué verbo entonces nosotros podemos utilizar. See what kind of verb we can use that can change the plural of the verb. For example, here is the verb let. Let, the plural of let is let's. Let. ¿Ves? Ustedes ven, el plural de let es let's. ¿Por qué? Porque termina en una consonante. The verb finished in a consonant. It's for that you can put the letter S. We continue. For example, acuérdense que le dije, el verbo que termina en una vocal se le agrega ES al final. Pero también si termina en una S, se le agrega una S solamente. For example, go, the plural of go, what is? Goes. Tomato. The plural of tomato is tomatoes. Tomato. You can see that is ES. Now let me see if when I find a bird with a Y. City, the plural city is cities. You see? Cities. ¿Por qué aquí? Porque terminó en una consonante que es Y. La regla es que se le cambia la Y por una I latina y se le agrega ES al final. Ese es el plural. Cualquier palabra que ustedes vean así, por ejemplo, si termina en O, se le va a agregar conforme. Si la palabra termina con O, se le agrega ES al final. Pero si termina con Y, se le quita la Y por una I latina y se le agrega ES. Entonces, si termina con una consonante, como la T o la D, se le agrega entonces DS al final. Es simple.
Solamente que usted tiene que ensayarlo y practicarlo bien para que para cuando se tope con esa palabra, usted pueda entonces saber cómo usarla. Hay algunos verbos que cambian su escritura para encontrar el plural. Por ejemplo, puedo borrar. Wife. Ya aquí cambia. Wife. Wives. Se le cambia la F por una V para encontrar el plural. Y se le agrega entonces la S. You see? De esposa pasa a esposas. Ve. The woman. The woman. Ve que hay algunas palabras que cambian. ¿Por qué? Porque son irregulares. Y entonces esas palabras cambian. The woman pasa a just the pronoun, the pronunciation is the difference. The woman is women. Women. The man is men. You see? Esas palabras cambian. ¿Ves? The woman, women. Usted se da cuenta cuando se está hablando de mujeres en la pronunciación que no es lo mismo que woman que women. Y no es lo mismo man que men. No es lo mismo. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que poner atención y aprendernos todas estas cosas. Hay muchas palabras que cambian, muchas palabras que cambian en su escritura. Cuando terminan en una F o en doble F, se le cambia la F por una V y se le agrega ES. Ya, eso es todo. Esa es la regla de encontrarle el plural a las palabras y a los verbos. Déjame ver. Bueno, de is, ustedes saben que el plural de is es are. Y así sucesivamente. Es decir que vamos a trabajar con esos verbos y con el plural de todas las palabras. ¿Para qué? Para que cuando nosotros entonces nos topemos con eso, no tenemos dificultades para nosotros entonces trabajarlo eso. De do, does. Does. Ni una palabra de aquí. Pero sí está en la gramática aquí.